¿Quién fue el Chili? Historia completa y detallada. El Chili fue el apodo de John Jairo Arias Tascón, uno de los sicarios más temidos, activos y violentos que trabajaron para el cartel de Medellín bajo las órdenes directas de Pablo Escobar. Su nombre aparece en archivos judiciales, testimonios de exmiembros del cartel y reportes de las autoridades colombianas como uno de los jóvenes más sanguinarios que participaron en los años más oscuros del narcotráfico en Colombia, especialmente entre los años 1986 y 1991. Origen humilde y entrada al crimen. John Jairo nació en un barrio pobre de Medellín, en un ambiente donde la violencia y la falta de oportunidades eran comunes. Desde muy joven se involucró en delitos menores como robos y extorsiones. Esa vida lo llevó a hacer contactos con reclutadores del cartel de Medellín, que buscaban adolescentes sin futuro definido, con necesidades económicas y dispuestos a obedecer sin cuestionar. El Chili destacó de inmediato por tres razones. 1. Su velocidad para aprender a manejar armas. 2. Su lealtad absoluta a Escobar y a sus jefes inmediatos. 3. Su frialdad para cumplir órdenes, incluso las más violentas. Debido a estas características, fue recomendado para entrar al grupo especial de sicarios de confianza del cartel. Ascenso en el cartel de Medellín. Una vez dentro del cartel, el Chili empezó como motorizado en homicidios selectivos. Más tarde, por su disciplina y su eficacia, pasó a ser parte de los sicarios que acompañaban operaciones de alto nivel. Se volvió famoso dentro del cartel por 1. Participar en asesinatos de blancos importantes. El Chili estuvo involucrado en varios homicidios ordenados por Escobar contra políticos que se oponían al cartel, jueces, policías, periodistas, integrantes de carteles enemigos. 2. Ser uno de los más usados para ajustes internos. Cuando Escobar necesitaba eliminar a alguien dentro del mismo cartel por traición o sospecha, muchas veces enviaba a El Chili debido a su rapidez y su lealtad. 3. Participar en ataques de impacto nacional. Durante la guerra del cartel contra el Estado colombiano, el Chili participó en atentados, carros bomba, emboscadas y acciones que sembraron miedo en Medellín y otras zonas. Relación directa con Pablo Escobar. Aunque no pertenecía al círculo íntimo de Escobar, sí era considerado uno de los sicarios más cumplidores. Escobar lo usaba para misiones muy delicadas. En muchas ocasiones estuvo en la Hacienda Nápoles, en reuniones del cartel o en operaciones de seguridad. Su nombre aparece en registros de reuniones con jefes militares del cartel, entrenamientos con armas, misiones de represalias contra policías, operativos para proteger laboratorios y rutas de droga, personalidad y estilo de vida. Los testimonios sobre el Chili lo describen de la siguiente manera. Era extremadamente violento. Tenía poca paciencia. No le temblaba la mano para cumplir cualquier orden. Vivía obsesionado con el dinero rápido. Le gustaba la vida nocturna y los lujos. Manejaba motos de alta cilindrada y carros costosos. Para muchos jóvenes de barrios pobres, fue un símbolo de poder, pero en realidad su vida estuvo llena de peligro y terminó como la mayoría de los miembros del cartel, encerrado o muerto a temprana edad. Captura y caída de El Chili. A finales de los años 80 y principios de los 90, cuando el gobierno intensificó la persecución al cartel de Medellín, El Chili comenzó a aparecer en listas de los sicarios más buscados. Finalmente fue capturado por las autoridades, lo que representó un golpe importante para Escobar, ya que el Chili conocía muchas operaciones internas del cartel. Durante los interrogatorios, el Chili confirmó parte de los crímenes en los que participó y proporcionó información que permitió detener a otros miembros del cartel. Su colaboración fue considerada clave. Muerte. Existe confusión sobre el año exacto, pero las fuentes coinciden en que el Chili
fue asesinado dentro de la cárcel, por ajustes de cuentas internos o posiblemente por órdenes externas debido a la información que había revelado. No llegó a cumplir 30 años. Como muchos sicarios del cartel de Medellín, su final fue violento, dejando atrás una vida marcada por el crimen y las consecuencias extremas del mundo del narcotráfico. Resumen final. El Chili fue uno de los sicarios más peligrosos, leales y activos del cartel de Medellín, entrenado para ejecutar asesinatos, atentados y misiones violentas. Su vida refleja el reclutamiento de jóvenes pobres por parte de los carteles, la violencia extrema de los años de guerra del narcotráfico, el final trágico de quienes se suman a organizaciones criminales. Murió joven, después de haber pasado por una vida corta pero llena de destrucción, violencia y persecución. Murió siendo todavía un hombre joven, prácticamente comenzando la adultez, después de haber pasado por una existencia marcada desde el principio por la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia directa del crimen organizado. Su vida, aunque intensa y brutal, fue también rápida, fugaz y trágica, como suele ser el destino de casi todos los sicarios que formaron parte del cartel de Medellín. Los últimos años de El Chili estuvieron llenos de 1. Persecución constante. Tanto la policía como la fuerza pública lo buscaban día y noche. Era considerado uno de los sicarios más activos del cartel, lo que lo convirtió en prioridad para las autoridades. No importaba dónde estuviera, en casas de seguridad, en barrios donde era protegido, incluso dentro del mismo cartel. El Chili vivía siempre con el miedo de ser traicionado o encontrado. 2. Enemigos dentro y fuera del cartel. A pesar de ser temido, dentro del cartel surgen celos, sospechas y rivalidades. Muchos jefes no confiaban del todo en ningún sicario, y el Chili no era la excepción. Los enemigos no solo eran los oficiales del Estado, sino también otras bandas menores, grupos rivales del narcotráfico, incluso compañeros que podían verlo como una amenaza. 3. Vida rodeada de excesos y riesgos. A pesar del dinero fácil, la vida era inestable. No podía dormir en el mismo sitio 2 noches seguidas. No podía mostrar su rostro en zonas vigiladas. No podía formar una vida normal, ni familia, ni futuro. Su juventud se consumió entre armas, órdenes y una violencia que acabó apagando cualquier posibilidad de cambiar. El final de El Chili. Según múltiples testimonios, murió asesinado dentro de la prisión, víctima de un ajuste de cuentas. Su muerte fue rápida, sin muchas explicaciones, como una sombra más dentro de los cientos de asesinatos que ocurrieron durante esa época. Murió sin alcanzar la vejez, sin oportunidad de redención, sin poder entender del todo cómo había sido manipulado desde joven por un sistema criminal que usaba y desechaba a los suyos. El significado de su historia. La vida y muerte de El Chili deja una enseñanza importante. El poder del cartel era momentáneo. El dinero no compraba seguridad. La lealtad dentro del narcotráfico no garantizaba supervivencia. La violencia siempre regresaba a quien la ejercía. El Chili es el retrato perfecto de muchos jóvenes reclutados por organizaciones criminales. Si te gustó el video, suscríbete y dale a la campana para que estés pendiente a las historias que voy a subir.